Un saludo cordial para todos mis estudiantes del curso de Democracia y Derechos Humanos. Les doy la bienvenida a esta videoclase, cuyo tema es el de democracia. Hasta el momento en el curso hemos visto el componente de derechos humanos, que son su historia, algunas críticas, algunas entidades encargadas de garantizar o proteger estos derechos, y algunas generalidades sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyendo un capítulo sobre derechos humanos y arte. Pero como el curso tiene dos componentes, uno de ellos es el de democracia, entonces a partir de hoy vamos a centrarnos en ese componente de democracia. ¿Cómo lo vamos a abordar? Bueno, dos videoclases. En la primera, que es esta, pues les voy a hablar de democracia en términos generales. La próxima clase vamos a hablar de participación ciudadana y tipos de democracia, y las clases restantes pues vamos a tocar algunos temas que están relacionados con este macro tema de la democracia. Si nos da tiempo, porque ya también el semestre se está acabando. Bueno, voy a compartir pantalla para que iniciemos la clase propiamente dicha. Yo sé que este tema de la democracia puede parecer un poco harto porque vimos algunos cursos o alguna materia en el bachillerato, y en mi caso particular, no sé, siempre se referían como unos filósofos y comenzaban con la etimología de la palabra democracia. Y yo voy a comenzar con eso precisamente para que podamos entender con conceptos iniciales. Pero bueno, después uno le va cogiendo como el gusto y se va dando cuenta que lo que uno ve de manera teórica tiene unas implicaciones a nivel real para poder entender lo que está pasando en nuestro país. Bueno, etimológicamente, es decir, ¿cuál es el origen de la palabra democracia? ¿Cómo está compuesta? Bueno, esta palabra tiene dos palabras a su vez. Son griegas. La primera es demos y la segunda es kratein. Demos significa pueblo. Cuando ustedes oyen hablar de demagogia, demagogo, se está refiriendo al pueblo, ¿no? Y kratein al arte de gobernar. Entonces, si unimos la palabra pueblo y gobernar o gobierno, entonces tenemos la palabra democracia. La podemos entender como el gobierno del pueblo o el gobierno que se ejerce sobre un pueblo determinado. Entonces, es importante tener claro que hay una palabra importante que es el pueblo y la otra el gobierno. Cuando hablamos de pueblo, uno se refiere como una masa casi que homogénea de personas, como la gente en pueblo. ¿Se acuerdan esa expresión que estuvo de moda en algún momento? El pueblo como una masa de personas ignorantes, como personas que siguen lo que otras les dicen sin tener en cuenta ningún tipo de criterio. Gente que hace de manera repetitiva lo que otros dicen porque están influenciados a través de redes sociales. Entonces, soy del pueblo porque voy a Corralejas, soy del pueblo porque voy a un fandango, no soy del pueblo sino de la élite, y me distingo entonces, distingo como dos grandes clases, el pueblo y la élite. Entonces, soy del pueblo, soy pueblerino, si soy corroncho, en fin. Estas asociaciones que nosotros hacemos pues son acertadas, ¿no? El pueblo es como una gran masa, digámoslo en ese sentido, como una gran masa de personas, sino toda la población que tiene unos elementos característicos o unos elementos que lo cohesionan o una especie de elementos que lo identifican. Por lo tanto, el pueblo también tiene una connotación de carácter cultural. Uno pertenece a un pueblo no visto como un espacio geográfico donde habitan 5.000, 10.000, 20.000 personas, sino que uno pertenece a un pueblo si comparte con ellos algunos rasgos característicos. En este caso, desde la sociopolítica, pues entenderíamos el pueblo como un grupo de personas, un gran número de personas que están amparados bajo un mismo sistema legislativo o una misma constitución o un mismo régimen de normas, ¿cierto? Ese sería el pueblo. Y el pueblo es el sujeto, el que gobierna, porque según nuestra constitución, el pueblo soberano es quien realiza el ejercicio de gobernar a través de unos representantes, porque el poder reside en el pueblo. Y por otra parte, el pueblo también es sujeto de ese gobierno, es decir, las decisiones que toman los gobernantes recaen directamente sobre esa masa de personas. Cuando hablamos de gobiernos, nos estamos refiriendo a la respuesta que dan las personas que toman las decisiones dentro del pueblo a las demandas de ese mismo pueblo. Por ejemplo, una demanda social que nosotros como pueblo le hacemos a nuestros gobernantes es el tema de salud. Nosotros, ¿por qué le podemos exigir al presidente
o al alcalde o al gobernador que fortalezca el sistema de salud en medio de una pandemia del coronavirus, básicamente porque ellos tienen la obligación de garantizarle al pueblo el derecho a la salud y deben tomar una serie de decisiones que nos beneficien como pueblo. Entonces, los que gobiernan o los que toman las decisiones son estos representantes, pero nosotros podemos incidir o podemos exigir que se tomen unas medidas que nos favorezcan. Nadie va a exigir como pueblo que se tomen unas medidas que lo desfavorezcan, ¿verdad? Sería completamente insensato. O en otros casos, el pueblo está compuesto por una serie de élites, de guetos o de grupos de interés o grupos de poder aislados los unos de los otros, aunque hagan parte del mismo régimen democrático, que buscan unos intereses muy particulares. Y es cuando aparece el sistema de partidos, grupos de personas que se ponen de acuerdo bajo una misma ideología política para impulsar una serie de agendas o de temas que los beneficien a ellos como colectivo o como grupo dentro de ese pueblo. En algunos casos no se llega al régimen de partidos o en coexistencia con los partidos existen grupos de personas que impulsan una causa. Por ejemplo, la causa animalista. Un grupo de personas que se dio cuenta que los animales son sujetos de derechos o deben ser cuidados y protegidos de la acción dañina de los seres humanos, entonces impulsan una serie de leyes antitaurinas o de leyes en contra de maltrato animal y comienzan a impulsar ese tipo de causas a través de los partidos políticos o de movimientos políticos o simplemente influyen en la opinión pública para que los que toman las decisiones precisamente decidan en favor de los animales, que es una causa que ellos tienen como un grupo minoritario, ¿cierto? Bueno, no sé qué tan minoritario sea, creo que hay como un consenso muy general en que debemos proteger y cuidar a los animales. Lo que quiero decir con esto es que el pueblo no es homogéneo como nos lo pintan, o sea, no es la gente, el pueblo, de todo el mundo actúa de manera semejante, ¿no? El pueblo general, el pueblo está compuesto por un grupo de subgrupos que tienen unos intereses en común y que luchan para que esos temas sean puestos en una agenda pública y se decida a favor de esas causas que ellos están impulsando. Entonces tenemos la causa LGBTI, la causa animalista, la causa ambientalista, la causa de las víctimas, la causa de los terratenientes, todos representan unos grupos de interés. Desafortunadamente, dentro de ese pueblo hay una asimetría en el poder. Hay unos que tienen mayor influencia, mayor incidencia, mayor peso. Uno dice, les pesa más la cola, hacen parte de la rosca, los escuchan más. Desafortunadamente, no es entonces como nos pinta la democracia, como una participación igualitaria en el ejercicio del poder. Siempre van a existir unos grupos que tienen un poder mayor a los demás. Y eso se debe básicamente a que pertenecen a unas familias políticas, a unas castas políticas, a una hegemonía política, a una clase social dominante. Son ávidos, mentirosos o saben, digamos, incidir mejor para que sus propuestas sean tenidas en cuenta, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando hablamos de democracia, nos referimos a ese pueblo, pero también nos referimos a un sistema político que defiende la soberanía de ese pueblo y crea un orden para la garantía y el respeto de los derechos. Esta es la gran diferencia o la diferencia específica de la democracia con otros sistemas políticos. Como vamos a ver, hay otros sistemas políticos, pero el quid, lo esencial, lo específico de este sistema político llamado democracia es que se crea todo un orden para la garantía y respeto de los derechos humanos. Si un orden dice que es democrático, si un país dice que es democrático, pero no garantiza, no respeta, no educa o no promueve los derechos humanos, es democrático en el papel, pero en la vida real no lo es. Por eso se lanzan muchísimas críticas, por ejemplo, a nuestros gobernantes o a nuestro sistema judicial o a nuestros legisladores, porque una cosa es lo que dice la Constitución y vemos que se está legislando o se están tomando decisiones que no favorecen a la gran mayoría de las personas, sino que van en contravía de ellos. Un ejemplo claro puede ser los recursos que se destinaron a través de Finagro, del Ministerio de Agricultura, para favorecer a los campesinos y campesinas del país y a los productores en general frente a la contingencia del coronavirus. Y esos dineros en su gran mayoría, según las investigaciones preliminares, pues han ido a parar a manos de personas que no lo necesitan o que lo necesitan menos que los pequeños y pequeñas campesinas productores de Colombia. Entonces uno dice, se están tomando decisiones desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, desde el Ministerio de Agricultura y no se están favoreciendo a las personas que deberían favorecerse. Entonces, sí se toman decisiones, pero no están
respondiendo a las demandas sociales de un sector específico como es el campesinado. Estamos en una democracia, se toman decisiones, pero hay una crítica a la manera como se toman esas decisiones y a quienes está afectando de manera positiva o negativa. Entonces, cuando hablamos de soberanía del pueblo, uno se imagina que nosotros somos los que podemos gobernar o cogobernar, pero en definitiva sabemos que muchas de las personas que nosotros escogemos como nuestros representantes dentro del gobierno, pues realmente están legislando y están gobernando para unos grupos de poder, bajo unos intereses específicos. Entre estos derechos de que goza la ciudadanía en el marco de un régimen democrático, se encuentra el derecho a elegir y controlar a los gobernantes. ¿Por qué hago énfasis en elegir y controlar a los gobernantes? Porque básicamente nosotros hemos asociado de manera histórica la democracia a la posibilidad del voto. Y hay muchas personas que reducen la democracia a el voto y no saben que la democracia electoral, es decir, la posibilidad de elegir y ser elegidos, es un tipo de democracia, no es toda la democracia. Evidentemente, el hecho de que haya elecciones periódicas, transparentes y libres es un indicador o un buen síntoma de una buena democracia. Pero no podemos decir que somos un país democrático solamente por el hecho de votar. Como lo vamos a ver más adelante, es simplemente un aspecto de toda una serie de variables que configuran una democracia sana. Y aparece la palabra control, como si tuviéramos un control y pudiéramos cambiar de canal. Bueno, no se trata de eso, no se trata de que estén bajo nuestra manipulación como pueblo, pero sí se trata de exigirle a quienes gobiernan que rindan cuentas, que manejen adecuadamente los recursos públicos o el erario, que tomen decisiones acertadas y que respondan a nuestras demandas sociales. Y vigilar que se esté haciendo eso y en caso tal de que no se esté realizando, se estén haciendo las cosas como deberían hacerse, entonces proceder a las denuncias respectivas o a que se siga una disciplina, según los regímenes disciplinarios, se surtan una serie de pasos conducentes a castigar a aquellos gobernantes, legisladores, en fin, aquellas personas que hemos escogido para que nos gobiernen, a castigarlos por una serie de actos que han cometido en contra del mismo pueblo. Entonces el control tiene que ver con investigar la gestión de nuestros representantes y solicitar que se judicialice a aquellos que están actuando mal, ¿cierto? Como por ejemplo los que cogieron la plata de los mercados, varios alcaldes y gobernadores en el país están implicados en este escándalo de corrupción, la plata para ayuda de personas en situación de vulnerabilidad. Lo que hicieron fue inflar las cifras para tener un margen mayor de ganancia sobre cada mercado que estaban entregando. Entonces, si vemos que es una conducta, investigamos o incidimos para que se investigue esa conducta inadecuada, estamos ejerciendo un tipo de control social. Bueno, hemos dicho o he dicho hasta el momento que la democracia es un sistema político, pero ¿qué es un sistema político? ¿Existen otros sistemas políticos? Entonces paso a la diapositiva número 2 para explicar esto, para dar respuesta a esta pregunta. Un sistema político es la organización existente en un determinado territorio para el ejercicio de la política. Entonces hay dos elementos, una organización y un territorio. Cuando hablamos de territorio, entonces estamos en una circunscripción geográfica donde habitan unas personas y donde se dan unas relaciones de poder. ¿Quién ejerce el poder en qué territorio? Entonces, no podemos decir que en todo el territorio colombiano se da el mismo tipo de poder, por ejemplo, del Estado, porque es absurdo pensar que a Colombia la gobierna el Estado como tal. Sabemos que hay regiones, aquí mismo en Córdoba o en otras regiones del país, por ejemplo al sur o en la frontera con Venezuela, donde el Estado ni siquiera puede hacer presencia, donde no puede haber una comisaría de familia, donde el ejército no está, la policía no está, donde los técnicos del Ministerio de Agricultura no pueden entrar. ¿Por qué? Porque hay grupos armados ilegales que están ejerciendo poder en ese territorio determinado, delimitado geográficamente. Entonces, el territorio no solamente un espacio o un área geográfica, 20 millones de hectáreas, 24.000 kilómetros cuadrados, qué sé yo, sino que es ese territorio que está poblado por unas personas que se relacionan entre sí y donde hay unos actores de poder. El sistema político, entonces, es esa organización que se da allí en ese territorio donde se ejerce un poder para el ejercicio de la política. En términos formales o en términos teóricos, uno asumiría que Colombia entonces tiene 1.142.000 kilómetros cuadrados de superficie y en todo el territorio gobierna el gobierno, vamos a hablar así, discúlpenme entonces la redundancia, pero
gobierna el presidente, los alcaldes, etcétera. Hay un orden, una organización social y política que permite que si un niño es maltratado por sus papás, vaya a la comisaría de familia o la policía de infancia y adolescencia. En términos teóricos es así, pero sabemos que hay unas zonas del país donde no puede operar la justicia, donde no hay presencia del Estado, entonces son los actores armados ilegales los que comienzan a dirimir los conflictos, por ejemplo, de maltrato intrafamiliar o de deudas, etcétera, etcétera. En este sistema político intervienen diversos agentes, instituciones, valores y normativas que componen aquello que se entiende por poder político. Entonces, el poder político tiene 4 elementos: agentes, o sea, personas que lo ejercen; instituciones, es decir, organizaciones sólidas a través de las cuales se ejercen unas acciones; hay unos valores asociados a una ideología política y hay unas normativas, normas, decretos, leyes que se expiden y son de obligatorio cumplimiento para todas las personas que habitan en ese territorio donde se ejerce ese poder. Es decir, donde se ejerce la soberanía de quien detenta el poder. Y estos componentes interactúan de una manera determinada. Entonces, un ejemplo es, vamos a ubicarnos en Montería. En Montería hay unos agentes políticos, el alcalde, los concejales, presidentes de juntas de acción comunal, ¿verdad? Por hablar de unos representantes del Estado y de la comunidad. Hay unas instituciones que se llaman Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía General de la Nación. Si usted tiene un problema con un vecino, entonces usted puede ir a la policía, puede ir donde el inspector de policía, puede ir donde el presidente de la Junta de Acción Comunal, puede ir donde un conciliador en equidad, puede ir a la Casa de la Justicia. Es decir, hay una serie de instituciones y de personas o agentes que representan esas instituciones que le permiten acceder a una justicia en el marco de la democracia. Si usted tiene mucha rabia con ese vecino, no quiere arreglar nada en el marco de la justicia y usted viene y le zampa un palazo a su vecino, usted está actuando, va a ser responsable por esa conducta, ¿verdad? Pero lo ideal es que en un marco democrático nosotros dirimamos o resolvamos o tramitemos nuestros conflictos, por ejemplo, ante agentes e instituciones del Estado. Es decir, que yo no le voy a dar el palazo al vecino por muchas ganas que tenga, sino que voy a hablar con una persona idónea como un inspector de policía o la misma policía o un conciliador en equidad, etcétera, etcétera. Hay unos valores democráticos de igualdad, de equidad. A mí no me gusta hablar mucho de esos valores porque es más la evidencia que tenemos de que no se están viviendo, de la evidencia de que sí realmente se están viviendo. Desafortunadamente, pues estamos tan saturados de esas malas noticias que nos llegan, que no hay igualdad en el país, no hay equidad, hay discriminación, hay violencia. Entonces, cualquier cosa que yo les diga en estos momentos se va a contrastar con la realidad y va a convertirse lo que yo diga en un discurso absurdo. Y obviamente hay unas normativas que uno espera que se deban cumplir para preservar el bien común. Normativas, el decreto de uso del espacio público. Usted no se puede orinar. Tengo muchas ganas de orinar. Aguántese o vaya a un baño, pero no se puede orinar en un poste, porque hay un decreto que lo impide. Por ejemplo, un código de policía, disculpen, que impide que eso se haga o que sanciona si usted lo hace. Hay un decreto presidencial y unas medidas de contingencia por la pandemia del COVID-19. Entonces, yo quiero salir a las 3 de la tarde porque estoy aburrido en mi casa, en mi moto. Sí, pero si no tiene pico y cédula y no va a ser algo de lo que está estipulado en ese decreto, entonces usted no puede salir. Es que yo quiero, sí, pero para salvaguardar el bien común, para que usted no se contagie y contagie a otros, entonces no puede salir. Hay una restricción de una libertad fundamental, como es la locomoción, pero en aras del bien común, y eso está contemplado en un decreto presidencial amparado en una constitución. O sea, el presidente no se inventa eso porque no tiene nada más que hacer, porque se le ocurrió, sino que hay una serie de marcos legislativos que lo facultan a él para tomar esas decisiones. A eso nos referimos cuando hablamos de normativas. ¿Qué valores están detrás de esa normativa? Pues la preservación de la vida y de la salud y la integridad de las personas. ¿Quiénes son los agentes que impulsan esto? La policía, los alcaldes y los gobernadores, y obviamente el presidente. ¿Y a través de qué instituciones? De la Policía Nacional, por ejemplo, que es la encargada de vigilar el cumplimiento de esta norma de aislamiento. Entonces, todos estos elementos configuran un sistema político. Si estuviéramos en una dictadura, a nosotros nos podrían restringir el acceso a la libre locomoción en cualquier momento y por cualquier situación. Si no existiera la pandemia, nosotros podríamos estar en la calle. Pero, a menos que tuviera clases de democracia y derechos humanos, ¿no? Pero bueno, algunos se saltan. Entonces, lo que quiero decir es que si no existiera esta restricción por el coronavirus,
a menos que existiera una muy buena causa, nosotros pudiéramos andar a esta hora en la calle. Pero se nos restringe ese derecho no porque el presidente quiera, sino porque hay una situación de emergencia sanitaria, social y económica en el país. En otros territorios, aquí por eso lo resalto en amarillo, existen unos agentes, unos valores y unas normativas y por lo tanto unas instituciones que toman decisiones de manera arbitraria. Por ejemplo, si yo viviera en una zona controlada por paramilitares o por guerrilleros, en cualquier momento, porque a alguno de estos actores le da la gana, me podrían restringir la libertad de locomoción. Y ustedes saben que eso sucede así. Hay municipios en Córdoba y en Colombia donde usted no puede transitar. ¿Por qué? Porque hay un agente, en este caso un actor armado ilegal, que impide que lo haga a través de una normativa. El que pase por aquí lo mato. Aquí nadie puede entrar sin que yo sepa quién es, ¿verdad? Entonces, esas normativas están siendo ejecutadas o impuestas por un agente que tiene a la vez unos valores. Profesor, ¿tienen valores? Pues nosotros los llamamos antivalores, pero es la manera como ellos conciben el mundo que los lleva a actuar de manera ilegal. Bueno, cada sistema político va determinando la forma de acceso al gobierno o administración del Estado. Por ejemplo, si estamos en una democracia, ¿cómo accedo yo al gobierno? A través de unos mecanismos de protección de derechos. Entonces, yo quiero participar en la toma de decisiones del gobierno. Hay una instancia que se llama Consejo Territorial de Planeación. Yo puedo participar en el Consejo Territorial de Planeación o en el Comité de Presupuesto Participativo o en la Junta de Acción Comunal o en los foros que se realizan para la planeación del desarrollo en mi municipio, o puedo pedir ser invitado a un foro, en fin. También puedo presentarme como candidato o candidata a ocupar un puesto público. Es una manera de acceder al gobierno, ¿no? Si quiero ser alcalde, o quiero ser gobernador, o quiero ser presidente. Y determina la forma como se administra el Estado, es decir, cómo el mismo Estado responde a la garantía de derechos. Si yo tengo un problema de salud y no soy bien atendido, yo puedo utilizar un mecanismo de protección de derechos como es la tutela. Y ese mecanismo me permitiría a mí, en términos ideales, poder acceder a un servicio de salud. Y el Estado tiene que cumplir porque el Estado está o nació precisamente bajo este enfoque para suplir o para garantizar mejor el derecho a la salud. Cada sistema político también establece las bases sobre las cuales se desarrolla la actividad gubernamental, ¿cierto? Si la actividad gubernamental se basa en la elección popular, por cuánto tiempo, bajo qué principios. Entonces uno dice el principio de la transparencia, el principio de la mesura en el gasto público. Yo no puedo comprar o ponerme a hacer un edificio de 20.000 millones de pesos en un municipio que está muerto de hambre, por ejemplo. Entonces hay unos principios de austeridad, hay unos principios de equidad, que yo voy a invertir en los sectores más vulnerables, que voy a invertir en ciertos sectores como la educación para generar mayor bienestar social. Entonces, cada sistema político comienza a definir de qué forma se accede al gobierno y de qué manera se administra el Estado, se administra la justicia, por ejemplo. Estos sistemas, por lo tanto, están directamente vinculados con el modo de organización del Estado y con la Constitución. O sea, nosotros somos como país, como Colombia, lo que la Constitución nos dice que seamos. Allí uno lee la Constitución y aparece la organización estatal colombiana y todos los organismos que se derivan de esa o que hacen parte o que conforman esa organización estatal colombiana. Es decir, yo cometo un delito, entonces yo voy a ser investigado por una organización que se llama, una entidad que se llama Fiscalía, voy a ser judicializado por un juez de la República, entonces yo no puedo llamar, si cometí un delito, el profesor Carlos Rodríguez. Yo no soy ni a la UPB, no somos ni agentes ni instituciones del Estado, por lo tanto no es de nuestra competencia investigar o impartir justicia. Entonces es la Constitución la que va definiendo cuál es nuestra estructura estatal y cuáles son, por ende, las organizaciones que hacen parte del Estado. Bueno, aquí esta definición, está aquí que estoy resaltando, pues la tomé de este link que aparece ahí abajo. Y paso a la diapositiva número 3. Les proponí una pregunta y era si existían otros tipos de sistemas políticos distintos a la democracia, y obviamente sí. Entonces aquí tenemos anarquía, autocracia, oligarquía y totalitarismo. Coloqué
no definiciones al inicio, sino 4 imágenes, para ver si ustedes identifican alguna. Entonces, unos segunditos para que ustedes asocien las palabras que están aquí, a mi izquierda, con estas imágenes que están aquí a mi derecha. ¿Cuál será anarquía? ¿Cuál representa la autocracia? ¿Cuál de estos símbolos representa oligarquía? ¿Y cuáles representarían el totalitarismo? Entonces, unos segunditos para que piensen en ello. Fácil que la A, que está aquí, roja, encerrada en un círculo rojo, represente anarquía o autocracia. Cuando uno habla de oligarquía, se imagina a la gente rica, entonces lo podría relacionar con esta figura. Y lo que nos queda faltando es cuál es autocracia o anarquía y cuál es oligarquía, cuál es totalitarismo. Bueno, la A es el símbolo de la anarquía. No conozco el origen de tal símbolo, pero en movimientos sociales anárquicos siempre se ha utilizado esta A, que sobrepasa el sistema. Entonces, este círculo representa el sistema de leyes o de normas que rigen nuestra vida en sociedad. Y la anarquía es romper con esas normas, romper con todo sistema religioso, político, social, económico, como esos movimientos antisistemas, como que no hay un orden sino un caos y podamos vivir en medio de ese caos sin instituciones, sin normas, sin agentes y sin valores universales que estén rigiendo nuestra vida en sociedad. Entonces este sería el símbolo de la anarquía. La autocracia estaría representada en este símbolo donde hay una persona que toma unas decisiones y obliga a que las otras personas, sin la posibilidad de disentir, es decir, de manifestar su desacuerdo, estas personas lo lleven a cumplir esas metas o acaten sin miramientos las decisiones que esta persona autócrata está proponiendo o está imponiendo más bien. Entonces esta otra palabra griega, ¿no? Cracia, kratein, gobernar, y auto, por sí mismo. Entonces, yo mismo soy el que gobierna a todo un conglomerado de personas. El poder no reside en el pueblo, sino que reside en mí. Una persona autócrata es la que impone su parecer y manda a las demás personas sin ningún criterio que su propia autosuficiencia. Oligarquía realmente es el gobierno de una clase social predominante. Nosotros la asociamos acá en América Latina a una clase rica que tiene también los medios de producción, los medios de comunicación, que es una clase que influye en los políticos, y es muy recurrente que lo asociemos a estos señores gordos, de sombrero de copa, que parecen gringos adinerados o parisinos, y que tienen mucha plata y que siempre le están dando como un puntapié al pobre, ¿verdad? Como que toman decisiones para ellos mismos, son oligarcas, y entonces toman decisiones para ellos, que son ricos, y le dan puntapiés a los pobres, que se mueran de hambre, no deberían existir, no deberían reproducirse, el mundo es de nosotros. Entonces, más o menos, se podría, o se puede relacionar la oligarquía con este dibujo. La autocracia entonces sería con este hombre aquí sobre una flecha, la anarquía, la A que sobrepasa el círculo, la oligarquía con este señor que le está dando un puntapié a otro, y el totalitarismo está asociado con la imposibilidad de disfrutar de las libertades más fundamentales. Entonces, en un régimen totalitarista se imponen unas ideas de un partido político generalmente, que es el único que hay allí, que se permite en ese país, en ese territorio, y libertades fundamentales que se restringen es la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Acá están entonces unas definiciones asociadas con los tipos de sistemas políticos y con los símbolos o dibujitos que acabo de comentar. Entonces, el totalitarismo es un régimen dirigido por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. O sea, vivimos en una democracia o vivimos en un país, más bien, pero existe un solo partido y las decisiones que se toman es de acuerdo con los ideales de ese partido político, y las decisiones las toman solamente los que pertenecen a ese partido político o los dirigentes más bien del partido político. Se asocia mucho con Cuba. Cuba es totalitarista. Allá no hay más partidos que el Partido Comunista. O sea, es el único que hay
las elecciones se hacen entre ellos, lo que hacen es elegirse unos entre otros, yo con yo y tú con tú, pero todos son del Partido Comunista. O sea, no hay ¿para qué elecciones? Y van a terminar siempre los mismos, ¿no? Algo parecido acá como en Colombia, termina uno como una especie de pseudo democracia, creyendo que está eligiendo algo distinto. Bueno, existen opciones distintas, diversas, pero a la larga se terminan imponiendo de manera legal, y vaya a saber uno si de manera ilegal, los mismos de siempre. Entonces, el totalitarismo es un régimen dirigido por un partido político único y generalmente restringe libertades fundamentales como la circulación, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de asociación. Eso no permite la creación de más partidos políticos. Por su parte, la anarquía es la ausencia de poder público, instituciones que se forman por el libre acuerdo de los ciudadanos sin que exista la utilización de la fuerza. O sea, una fuerza exterior. No significa que sea un régimen pacífico, ¿no? Lo que se propugna de manera ideal con la anarquía es que no hayan amos en la sociedad. Eso sucede mucho como en la adolescencia, que uno quiere hacer lo que le da la gana, ser libre. Y bueno, había un filósofo, no recuerdo cuál es, que decía que nosotros somos libres de escoger nuestro propio amo. Entonces, no es posible vivir en un régimen completamente anárquico, ¿no? Porque siempre se van a imponer los más poderosos, entonces ya no sería el imperio de la ley, sino el imperio del poder. Habrá personas o grupos que se impondrán a los otros por la fuerza, como si estuviéramos en una especie de sociedad primitiva o una comunidad de salvajes. La oligarquía es la forma degenerada de la aristocracia, de la cual hablaba Sócrates, ¿no? La aristocracia para él era el gobierno de los mejores. Bueno, la oligarquía no es el gobierno de los mejores, sino de un grupo reducido de personas que detentan el poder político. Generalmente estas personas son de la misma clase social y no tienen cualidades éticas. O sea, no les importa las cualidades o las virtudes que les permiten gobernar, sino que las cualidades que tienen son de provecho de partido o de provecho de clase o de provecho personal. Entonces, el problema no es que sea una misma clase social, que ya eso es malo, ¿no? Porque generalmente lo que hacen es restringirle el acceso a otras clases sociales o a otras clases políticas. El problema está en que cuando gobiernan lo hacen para ellos mismos, para ellas mismas, y descuidan las necesidades de la población. Entonces no es una auténtica democracia. Lo que hay allí es una oligarquía. Y por último, la autocracia es la autoridad que recae sobre una sola persona que no tiene o no reconoce ningún tipo de regulación o limitación para ejercer su poder. Es el caso de las monarquías absolutistas, yo soy el rey; de las dictaduras, yo soy la ley, yo soy el Estado, y en ocasiones es sinónimo de tiranía. ¿Por qué digo en ocasiones es sinónimo de tiranía? Porque existen autócratas que son bastante bien acogidos por el pueblo. Entonces no los ven como un tirano o como un déspota que no tiene en cuenta las necesidades de la gente, sino que son felices bajo ese tipo de régimen autócrata. Es más o menos lo que pasa con Rusia, con Vladimir Putin. Vladimir Putin ha cobrado o ha recobrado una importancia internacional. Cuando digo recobrado, es él y Rusia en el plano internacional, y hay mucha gente que lo venera y ese es el tipo. Algunos de ustedes le dicen el puto amo, una persona que tiene poder, que comanda unos ejércitos, que le puede hacer frente a Estados Unidos, que pone a temblar al mundo cada vez que habla, que cierra la llave del gas en Europa y todo el mundo tiembla. En fin, como un sinónimo de poder, y realmente tiene poder. Ha enriquecido muchas personas, ha tomado decisiones que han llevado a una mejora en el bienestar de la población rusa en general, pero se comporta a veces como un autócrata. Es decir, él impone unos valores, impone unas leyes que restringen ciertas libertades individuales. Por ejemplo, usted no puede ser o ser libremente gay en Rusia. Existen casos de maestros que han publicado algún contenido con una pareja del mismo sexo y son retirados del magisterio público. Algunas veces son investigados y son instigados para que salgan de Rusia porque ahí no puede ser gay, porque a Vladimir Putin y a todo el partido que lo acompaña, pues no le parece que eso esté bien. En otras ocasiones se le ha dado mucho poder a la Iglesia Ortodoxa rusa. Entonces, como todo el mundo lo quiere porque él toma unas decisiones que son aceptadas por una gran mayoría, aunque sea un autócrata, pues no es un tirano, no es visto como un tirano, pero es un régimen autocrático que denigra para nosotros un concepto más amplio que es la democracia. Bueno, y aquí les propongo 4 imágenes de la vida real y podríamos pensar entonces cuál representa a cuál de estos 4 tipos de sistemas políticos que les acabo de mencionar. Entonces, esta es una foto de una escena de la película The Queen,
que cuenta la historia de Isabel II de Inglaterra. Estas mujeres murieron muy viejas, ¿no? Todavía la reina, esta que está en el poder, creo que es la reina Isabel, no se ha muerto. Esto como un chismecito. Está vieja, desde que yo era pequeño ya era vieja. Bueno, esta es una escena de Queen, de esta película. Estas son unas fotos de unos personajes que fueron presidentes de Colombia y que pertenecen a una clase social y política similar. Bueno, no son clases políticas similares, pero digamos que se han mantenido en el poder durante varios años y por varias estrategias. Aquí evidentemente sabemos de quién estamos hablando, de Adolfo Hitler y del nazismo. Y esta es una foto de la película Batman, El Caballero de la Noche Asciende, para los que no han visto la película, ¿verdad? Entonces uno diría, ¿cuál tiene que ver con anarquía, cuál con autocracia, cuál con totalitarismo y cuál tendría que ver con oligarquía? Entonces, piensen unos segunditos. Bueno, fácil. Entonces, régimen totalitarista, nazismo con Adolfo Hitler. Anarquía, lo que busca este personaje en Ciudad Gótica, ¿verdad? En la película de Batman. Oligarquía representada por esta gente que está aquí, una misma clase social, la que está gobernando el país, la que la ha venido gobernando y se recaucha en otros líderes o representantes sociales. Y aquí vemos una autocracia bajo la forma de monarquía. Si bien no es una monarquía absolutista, porque la de Inglaterra no es una monarquía absolutista, para la época sí se comportaba como tal, ¿cierto? En la actualidad, si mal no estoy, es una monarquía parlamentaria, pero para esta época en que refleja la película, pues sí era una especie de monarquía absolutista. Bueno, pero la expresión más común que nosotros, o el concepto más común, o la frase más relacionada con la democracia, es la democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Fue pronunciada por Abraham Lincoln en 1867, sí, en Gettysburg, Pensilvania, si mal no estoy, en Estados Unidos, en un famoso discurso que se llama así, el discurso de Gettysburg, que tenía 2 paginitas, y al final de ese discurso de 2 paginitas aparece esta frase: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces tiene 3 preposiciones: del, que realmente es una contracción de la preposición de y el artículo el, por y para. Entonces el gobierno del pueblo, uno dice, el gobierno del pueblo es el gobierno el que ejerce el pueblo. Es decir, el gobierno puede ser, yo gobierno al pueblo, el gobierno del pueblo, estoy gobernando al pueblo, porque es la acción de gobernar sobre el pueblo, o es el pueblo el que gobierna. Entonces el gobierno es de él, se puede entender de esas 2 maneras. Por el pueblo, es decir, a través de los representantes se da ese gobierno, ¿cierto? Es el pueblo el que gobierna a través del mismo pueblo. Personas que pertenecen al pueblo son escogidas por el pueblo para ejercer el gobierno. Y para el pueblo es que los beneficios del Estado o de ese gobierno, en este caso todas las acciones de gobierno, deben orientarse al beneficio del pueblo. O sea, yo gobierno para servir al pueblo. Podría interpretarse de esa manera. Sin embargo, vemos que en Colombia no es del todo, no resulta tan acertada esta afirmación cuando decimos que es el gobierno para el pueblo, porque sabemos que existe, pues tenemos muchísima evidencia, casi pan de cada día, el hecho de que se presenten unas acciones que van en contra del pueblo y no en beneficio de ese pueblo. Por su parte, Norberto Bobbio nos dice que la única manera de entenderse cuando se habla de democracia es caracterizarla por un conjunto de reglas primarias o fundamentales que establece quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Entonces, de nuevo aparecen reglas que asociamos a la palabra normativas y vemos de nuevo la palabra decisiones de carácter colectivo, es decir, que tiendan al bien común, y bajo qué procedimientos, es decir, bajo qué circunstancias o bajo qué mecanismos se toman esas decisiones. Si son decisiones que se toman en el Congreso o que las toma de manera autocrática o casi que impuestas el presidente, o las toman los grupos armados ilegales por su cuenta y las imponen, o las tomamos de manera participativa. A eso se refiere Norberto Bobbio con de cuáles son los procedimientos para tomar esas decisiones colectivas o que afectan al bien común. Aquí les dejo el enlace a un video muy corto de 4 minutos que explica por qué Sócrates, el autor del video, lo titula así: ¿por qué Sócrates odiaba la democracia?
realmente sería por qué Sócrates desconfiaba de la democracia, pero bueno, así se encuentra en YouTube. Entonces es un video muy cortico donde se explica cómo la democracia no es, en teoría, el sistema ideal de gobierno, pero es el mejor que conocemos hasta el momento. Entonces, me pasé a la diapositiva 6 y ni siquiera le expliqué a los que están escuchando el audio que estamos en la diapositiva número 6 y me disculparán, pero bueno. Entonces, aquí se explica muy brevemente cuál era la posición que tenía Sócrates con respecto de la democracia y algún aspecto de su vida, ¿no? Paso a la diapositiva número 7, no me voy a detener en esta. Es una diapositiva que utilizo para los cursos de democracia y derechos humanos y de cultura política. La vimos al inicio del semestre del curso y nos preguntábamos por qué esta señora estaba en esta situación, quién es ella y quién debe hacer algo para que ella saliera de esta situación y qué debería hacerse. Básicamente todas estas respuestas apuntan al Estado y a un régimen democrático para la garantía de derechos de todo tipo de población, en este caso de una señora que se encuentra en un estado evidente de vulnerabilidad, porque no tiene garantizados los derechos a la vivienda, a la dignidad, muy posiblemente a la salud, disculpen, a la dignidad, no, la dignidad es un principio, no tiene derecho garantizado a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, ni siquiera tiene un vestuario adecuado, está en una situación de indefensión, lo que significa que no tiene unos ingresos, en fin. En una democracia no debería existir esto, ¿no? Sin embargo, la democracia no es un concepto único, realmente así como monolítico, que no se puede cambiar y no se puede cuestionar. La democracia se encuentra en una tensión entre lo que es y lo que debe ser. Cada vez que nosotros pensamos en democracia, realmente estamos pensando en el estado ideal de las cosas. Pero nos llevamos un estrellón cuando vemos las estadísticas o los datos que nos están indicando cuál es la verdadera democracia o la democracia real que estamos viviendo. O sea, la democracia ideal es muy linda, pero la democracia real nos entristece. Hay un autor que se llama Robert Dahl que habla o caracteriza la democracia y ya lo voy a tocar en la próxima diapositiva. Y me gusta mucho porque nos permite hacer esa distinción entre la democracia ideal y la democracia real. Voy a parar un momentico y continúo con la otra parte del video.